¿Cuál iglesia? Capítulo 28. Paradigmas que debemos vencer, parte 9. Fiestas, tercera parte. ¿Qué significa para los genuinos hijos de Dios la muerte y la resurrección del Señor? Segunda parte. Quinto, eliminó al mundo. El mundo es un sistema que Satanás estableció para engañar a los suyos, haciéndoles creer que mediante ese sistema el hombre es suplido de sus necesidades básicas de sustento, es decir, comida, bebida y vestido, seguridad y placer, y esta es la razón por la que los humanos viven esclavos del trabajo tratando de suplir sus necesidades, de tener seguridad en sus vidas y de lograr distracciones que los saquen de la rutina. Cuando Dios puso a Adán en el huerto de Edén, le aseguró el suplir de todas sus necesidades. El hombre tenía suplir de alimento, bebida. El huerto producía toda clase de árboles que eran agradables a la vista, placenteros, buenos para comer, sustento, y había un río de agua de vida que regaba el huerto. Adán no tenía ninguna preocupación, porque al estar en el huerto tenía total seguridad, ya que Dios mismo cuidaba de él. Cuando Adán cayó comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, haciéndose uno con Satanás, fue echado del huerto de Edén. Y ahora debía procurarse su comida trabajando duro y sudando. Se acabó el placer de estar en el ámbito delicioso que Dios había preparado para él, y su vida se llenó de incertidumbre, preocupación e inseguridad. Satanás aprovechó la situación y por medio de 3 hijos de Caín en su quinta generación, estableció un sistema para proveer sustento, diversión y seguridad. Fue así como los tataranietos de Caín se dedicaron a habitar en tiendas y criar ganados, sustento. Otro se dedicó a tocar arpa y flauta, placer o diversión. Y un tercero fue el pionero en hacer obras de bronce y hierro, armas para la seguridad. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4, versículos 19 al 22. Ese sistema fue desarrollándose con la ayuda de Satanás, y hoy tenemos un sistema mundano totalmente desarrollado que pretende suplir las necesidades básicas que tenemos los hombres. Ese sistema es tan sofisticado y poderoso que esclaviza y embeleza a todos los hombres y los hace sus esclavos. Tenemos, por ejemplo, el mundo de la alimentación. Es toda una industria compleja que induce al hombre a consumir lo que unos pocos poderosos producen y que casi siempre ocasiona daños a la salud de los humanos. En la década de los 50 del siglo XX, en los Estados Unidos se produjo lo que llamaron la pirámide alimenticia, donde indujeron a las gentes a consumir azúcar y carbohidratos, alimentos que son los responsables de las enfermedades más mortales y crueles que padece la humanidad, tales como la diabetes, la obesidad y otras enfermedades que derivan de esas dos. El consumo de cereales transgenizados y todos sus productos derivados producen enfermedades letales como el cáncer, la leucemia y un sinnúmero de males que acaban con la salud de las personas y la llevan a la muerte. Todo esto está incluido en el sistema satánico que se llama el mundo. La mayor parte de los alimentos que las personas consumen no son naturales, sino que han sido sometidos a procesos de producción en los que cambian sus características naturales y les agregan una serie de elementos que sin duda contribuyen a la producción de enfermedades incurables que diariamente matan a millones de personas. Las frutas, que en otro tiempo eran tan saludables y recomendables en la dieta sana, han sido modificadas genéticamente y las han convertido en alimentos tóxicos que deterioran el organismo de las gentes, las enferman y la llevan finalmente a la muerte.
Si se observa la dieta promedio en los hogares contemporáneos, en su gran mayoría está conformada por alimentos que son producto de procesos industriales, altamente tóxicos y nocivos para la salud, productos empaquetados y envasados, hechos a base de sustancias que no tienen ningún valor nutritivo y sí contribuyen a la pérdida de la salud y a la promoción de enfermedades cada vez más difíciles de combatir. Todo esto es parte del sistema que Satanás ha contribuido a desarrollar a lo largo de los siglos y que en la Biblia se denomina el mundo. El vestido es otro departamento del mundo mediante el cual se esclaviza totalmente a los hombres y se ha constituido una de las industrias más poderosas que existen sobre la tierra. La industria textil y la industria del diseño de modas son actividades que esclavizan por doquier a hombres y mujeres. Marcas de ropa, cuando son usadas por jóvenes y adultos, creen que les produce felicidad y que los hace sentirse personas reconocidas. Otro gran departamento que conforma el mundo tiene que ver con los placeres o la diversión, y al respecto podríamos hacer una enciclopedia de varios volúmenes para hablar de la desesperación que tienen los hombres por encontrar placer sin nunca llegar a la plena satisfacción. Los medios de diversión más influyentes los encontramos en los sistemas de comunicación, tales como la televisión, la radio, las revistas, los diarios escritos y un sistema muy fuerte que predomina hoy, el Internet. En Latinoamérica hay hogares que viven en la extrema pobreza, pero en ninguno de ellos falta un aparato receptor de televisión. Y mediante la televisión las personas son bombardeadas permanentemente hasta que sus cerebros y su voluntad son moldeados de tal manera que no piensan más allá de lo que les permiten los distintos programas de la televisión. La programación está, comillas, cuidadosamente diseñada para complacer los gustos y las, comillas, necesidades de cada televidente. En cualquier sistema de televisión, los canales más profusos son los dirigidos a la población infantil. Los niños desde su más tierna edad desarrollan adicción por personajes de ficción que les presenta la televisión, elaborados sobre plataformas irreales donde los muñecos y los animales hablan, sienten, aborrecen y aman, y de esa manera condicionan la mente y el corazón de los niños a vivir un mundo irreal, fantástico, lleno generalmente de frustración, de odio y de tantas actitudes negativas que hacen de los niños islas independientes, acabando de esta manera con la unidad familiar, que es la base de la sociedad humana. Si se trata de televisión para adultos, los sistemas televisivos procuran complacer todos los gustos de los distintos nichos de población a través de telenovelas, en las que unas personas llamadas actores y actrices presentan un mundo lleno de toda clase de pecado, que destruye la integridad de los seres humanos, porque mediante esos dramatizados se incita al adulterio, la fornicación, el odio, la envidia, el orgullo, la soberbia y toda una serie de conductas que lleva a la gente a distanciarse de Dios. Para la gente joven, la televisión ofrece una cantidad de canales deportivos donde las personas tienen a su disposición un abundante menú de distintas disciplinas deportivas que bien puede alimentarla durante las 24 horas del día y absorben de tal manera el alma de los telespectadores que los hacen hinchas de uno o más equipos de una o varias disciplinas deportivas, convirtiéndose en el equipo del alma, en la pasión que los atrapa y los lleva al delirio, hasta el punto de asesinar a los hinchas de otros equipos, como sucede con alguna frecuencia. Otra franja que ofrece la televisión es el cine. Hoy existen millones de películas que se han filmado desde el comienzo del siglo pasado y mediante ellas se influye, casi siempre de manera negativa, a las personas, porque muchas de ellas están plagadas de escenas de violencia, de aberraciones sexuales y de tantas cosas que corrompen el ánimo de los espectadores. ¿Y qué decir de los canales de televisión que se dedican a la pornografía y al homosexualismo, que es la parte más ruin del árbol de la ciencia, del bien y del mal? Otro medio que tiene una poderosa influencia sobre la sociedad contemporánea es el Internet, con el uso de los teléfonos móviles o celulares. Desde la década de los 90 del siglo pasado,
el Internet comenzó una carrera de popularización y hoy encontramos a toda clase de personas, niños, adolescentes, jóvenes y viejos, en una terrible adicción al celular, y esta es una pandemia que tratan a diario psicólogos y médicos psiquiatras, enfermedad que lleva a quienes la padecen a vivir una vida desesperada, llena de estrés, de depresión y muchas enfermedades mentales. Conduce a las personas a perder toda cordura y a deshacer sus hogares. La vida familiar de diálogo, de cariño y comprensión está siendo reemplazada por el chat del celular. Esta es una enfermedad altamente destructiva. Otra forma de diversión que ofrece el mundo es el consumo de bebidas embriagantes y de drogas alucinógenas que tienen una alta dosis de adicción y una enorme capacidad de destrucción psicológica y orgánica. La drogadicción, tal vez la enfermedad más prolífica de los tiempos actuales, ha llevado a los productores y traficantes de estas a generar más dinero que la legendaria industria del petróleo y otras importantes industrias en el mundo. Es tanta la variedad que Satanás mediante el mundo ofrece a las personas que tiene totalmente esclavizada a la humanidad, y a quienes aman al mundo los constituyen enemigos de Dios. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. El mundo, de modo general, es el sistema desarrollado por Satanás a lo largo de la historia de la humanidad, que tiene varios propósitos. El primero, atrapar y esclavizar al género humano a tal punto que las personas no pueden disfrutar ninguna libertad, sino que viven absorbidos por todos los productos que les brinda el sistema. Segundo, otro objetivo que Satanás desarrolla en el mundo es destruir a las personas por medio de enfermedades incurables que la llevan a la muerte, o por medio de adicciones que hace que las personas vivan un mundo irreal, desesperado, y en muchos casos son conducidas al suicidio. Y tercero, el mundo hace que las personas se alejen de Dios y se enemisten con Él. Los hombres y mujeres que están en el mundo cada día lo aman más y se olvidan totalmente del Señor. En este tiempo, la tercera década del siglo XXI, hay tal alejamiento de las personas hacia su Creador que se manifiesta un total cumplimiento de lo que dice Romanos 3, versículos 10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañaron. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y desdicha hay en sus caminos. Y no han conocido el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si te detienes en cada una de las frases que contiene este pasaje, llegarás a la conclusión de que no has conocido un tiempo donde se cumpla con mayor énfasis lo relatado en él. Quienes militan en la religión cristiana, que hace parte del sistema mundano, y que erradamente afirman que sirven a Dios y que buscan agradarlo, están muy lejos del Señor, porque su servicio está en la línea de Caín. No conocen la voluntad del Señor, no tienen revelación de su persona y su obra, y todo lo que hacen para el Señor lo practican según sus puntos de vista, y en ellos el Señor no puede tener el más mínimo agrado. En el cristianismo contemporáneo se cumple cabalmente lo que el Señor anunció en Mateo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Todas las enseñanzas del cristianismo son enseñanzas de hombres en las que el Espíritu Santo no tiene ninguna oportunidad de intervenir, y en su diario vivir el corazón de todos los cristianos está lejos del Señor. Aunque el Espíritu Santo vive en el espíritu humano de los genuinos creyentes, los hijos de Dios, está confinado, incómodo, y ellos no le permiten morar con agrado, sino que lo tienen aprisionado
sometido a sus caprichos carnales y a sus puntos de vista que provienen del viejo hombre y se expresan mediante su carne. ¿Quiere decir esto que no debemos comer, vestirnos, ver televisión, usar el internet, practicar algún deporte o no tocar nada que tenga que ver con el mundo? No, no se trata de tomar ninguna actitud religiosa. Nosotros definitivamente necesitamos comer, beber, vestirnos, divertirnos. La diferencia está en la actitud que tiene nuestro corazón cuando usamos las cosas que hay en el mundo y que son necesarias para subsistir mientras vivimos en la tierra. Cuando en Juan 17 el Señor Jesús oró al Padre por nosotros, afirmó: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 15 y 16. Nuestra alma, que es el centro del ser humano y nuestra parte más importante, porque ella es nuestra persona y de ella emana nuestra personalidad, tiene dos fuentes de las que puede alimentarse. Una fuente es interior y se refiere al espíritu humano, espíritu en el cual mora Dios con todas sus riquezas, si somos hijos de Dios. Si ponemos nuestra alma, especialmente nuestra mente, en el espíritu, permanentemente nuestro yo, nuestra persona, estará siendo alimentada y nutrida con todas las riquezas de nuestro Señor, que son su persona y su obra. Si este es nuestro vivir diario, nuestra persona humana se mezclará totalmente con la naturaleza divina y expresaremos la persona del Señor y todas sus riquezas. Este es el propósito que ha tenido el Señor al crear al hombre a su imagen y semejanza, llenarlo y expresarse por medio de él. Aunque este propósito fue temporalmente frustrado por Satanás cuando entrenó a Adán en el huerto de Edén, mediante la encarnación de Dios en Jesús y gracias a su completa obra de redención que realizó para nosotros. Ese propósito ha sido recuperado y en la medida que disfrutamos al Señor en nuestro espíritu, Él nos va llenando, va creciendo en nosotros, hasta que estamos saturados y Él puede expresarse en nuestros pensamientos, en nuestro hablar y en nuestras obras. En otras palabras, es Él quien hace todo en nosotros y nosotros lo hacemos todo en Él y junto con Él. Sin embargo, no debemos olvidar que hay una segunda fuente con la cual nuestra alma puede ser alimentada e influida. Es la fuente exterior, es nuestro cuerpo y más específicamente los sentidos. Sabemos que con los sentidos tenemos realidad del mundo exterior, de las cosas físicas, y esos sentidos son permanentemente bombardeados por Satanás con la intención de influir y poseer nuestra alma. Esta es la razón por la cual Gálatas 5, versículos 16 y 17 afirma: digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos una disyuntiva constante en nuestra alma, consistente en la fuente que tomamos para alimentarnos, si el espíritu o la carne, y la decisión es totalmente nuestra, de cada uno de los hijos de Dios. Si nos alimentamos de las riquezas de Dios que están en nuestro espíritu, tendremos vida, la vida eterna, la vida de Dios, todas sus riquezas. Si por el contrario nos alimentamos de nuestros sentidos, nos llenaremos de muerte y estaremos a disposición de Satanás para que haga lo que quiera en nosotros. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Romanos 8, versículo 6 y Gálatas, capítulo 6, versículo 8. La decisión es de cada uno, y de tu decisión depende si has de ser victorioso o si por el contrario Satanás te derrotará. No se trata entonces de llenarnos de conceptos religiosos para vivir por ellos, tales como no mires, no toques, no hables, no gustes, sino de cuál es la fuente en todas y cada una de nuestras decisiones que a diario tomamos.
Si la fuente de nuestro espíritu, todo lo que pensamos, hablemos y hagamos, contribuirá a nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez. Si por el contrario la fuente de nuestros pensamientos, palabras y hechos es nuestra carne, teniendo en cuenta que en ella hay cosas buenas, muy buenas, y malas, muy malas, nuestro vivir aún siendo hijos de Dios será un vivir de muerte, separados de Dios, desobedeciendo sus deseos y haciendo la voluntad del diablo. De ti depende. No se trata, insistimos, de aferrarnos a conceptos religiosos que prohíben hacer, decir, tocar y ver, sino de permitir que el Señor ejerza su señorío en todas las actividades de nuestra vida, sean ellas grandes o pequeñas, importantes o sin importancia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, versículos 16 al 23. No nos referimos pues a prohibiciones autoimpuestas o impuestas por los líderes, como ocurre en el cristianismo, donde son los líderes quienes modelan y gobiernan la vida de los feligreses, sino que debemos ser movidos por el amor del Señor que mora en nosotros, y debe ser Él quien por medio de la unción regula y gobierna toda nuestra manera de vida. Él lo hace sin imposición, no por obligación, sino que todo es motivado por su amor que vive en nosotros. Al respecto, el Espíritu por medio de Pablo nos da una palabra llena de sabiduría. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. Tenemos aquí un nuevo paradigma que como hijos de Dios debemos romper: la amistad con el mundo que nos hace enemigos de Dios. El mundo es sutil, furtivo, casi no se ve ni se siente, pero penetra hasta lo más profundo de la persona y la esclaviza totalmente sin que ella se dé cuenta. Es verdad que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no nos ama y nosotros aborrecemos al mundo. Él no puede ya tener ninguna acción sobre nosotros, ni nosotros nos sometemos a él. Debemos hacer realidad el hecho de que hemos sido transformados del reino de Satanás, o mejor, trasladados del reino de Satanás al reino del Hijo del Amor. Respecto al mundo, el Espíritu Santo nos anima a través de Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. El Señor juzgó y eliminó el sistema mundano mediante su muerte, y nosotros ahora somos libres del mundo, estamos muertos para Él. Aunque vivimos en Él, no vivimos para el mundo, ni somos sus esclavos. Finalmente, nuestro hermano Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos guía a no amar el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Aquí el Señor nos presenta varias disyuntivas que son mutuamente excluyentes. Si amamos al mundo, el amor de Dios no puede estar en nosotros, y si el amor de Dios mora en nosotros, no amaremos al mundo. En el mundo están los deseos de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vana gloria de la vida. Todas estas son cosas con las que Satanás trata de llenar el alma de las personas a través de los sentidos. Y si se le da la oportunidad de que llene el alma, esclaviza a las personas y las obliga a vivir por lo que ven con los ojos físicos, lo que sienten por la carne, y los impele a buscar la vanagloria que propicia la sociedad humana. El Señor afirma que el mundo y sus deseos pasan, pero debemos ser cuidadosos en la huella que puede producir el mundo en nosotros. Si le abrimos la puerta, nos deja una huella de destrucción, de desilusión y de inutilidad para el Señor. Eso ocurre con todos aquellos que están en el cristianismo y mucho más con quienes militan en el mundo. No obstante, no es necesario que te esfuerces por aborrecer el mundo y por huir de él. El secreto está en que disfrutes diariamente las riquezas del Señor, su persona y su obra de redención. En la medida en que tengas un disfrute continuo de las riquezas del Señor, espontáneamente te alejarás del mundo, harás la voluntad de Dios y permanecerás para siempre. ¿Ves cuán sencillo es el Señor? Lo único que necesitas es poner tu mente en el Espíritu, pensar en las cosas del Señor Espíritu, eso es todo. Concluimos otro capítulo y estamos cerca ya del final del libro. Bueno, querido lector, espero que disfrutes mucho y que ayudes a otros a disfrutar lo que tú estás gozando, enviándoles la dirección de la página.